buenas noches a todos y bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Soy Sidmarie Fleming en sustitución del compañero y amigo Ferdinand Pérez. Vamos de inmediato a presentar el panel que me acompaña en el día de hoy. Los compañeros Víctor Rivera, buenas noches Víctor. Buenas noches Sid, a mis compañeros y al pueblo de Puerto Rico. Denise Pérez, buenas noches Denise. Buenas noches amigos, buenas noches a todo Puerto Rico. Y Alex Delgado, buenas noches Alex. Buenas noches Sid, Víctor, Denise, a los amigos televidentes, bienvenidos. Bueno, y vamos ahora también de inmediato a presentar a nuestro panel político del día de hoy, porque hoy obviamente tenemos muchos temas que abordar y que analizar. Jorge Colbert, que es secretario de Asuntos Públicos, buenas noches. Buenas noches, panelistas, compañeros, amigos televidentes. Licenciado Tomás Rivera Chatz, senador del PNP. Buenas noches a la senadora, al compañero Jorge Colbert, a Víctor, a Denise, a Alex, a ti, Sid, y al pueblo de Puerto Rico. Y a la licenciada María de Lourdes Santiago, que es vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño y senadora. Buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches a todos y todas. Hoy vamos a comenzar con un tema importantísimo porque básicamente fue en horas de la tarde que surgió la información, y es que la juez Laura Taylor Swain le ha dado realmente un duro revés a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica en términos de del recobro de la deuda. Lo que se había pensado en un principio de lo que ellos estaban esperando que fuera un 75%, ha bajado a un recobro de un 25%, pero para analizar este asunto vamos a traer de inmediato con nosotros a Tomás Torres Placa, quien es el representante del consumidor en la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Buenas noches y bienvenidos. Saludos Sidmarie, saludos al panelista y a todos los consumidores. Bueno, básicamente esta decisión surge en horas de la tarde de la juez Laura Taylor Swain, y lo que llama obviamente es que finalmente hay un recorte a la deuda de lo que se había hablado originalmente, pero que nunca se materializó, y siempre se decía que era todo lo contrario, pero ahora son 25% lo que van a recobrar. Correcto, y era lo que se esperaba, porque cuando yo entré a la Autoridad de Energía Eléctrica, yo contraté unos estudios con el economista Cao, y como regla se dice que la deuda de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica debería ser la mitad de los activos, y si tenías activos por 5,5 o 6,000 millones, tu deuda debía ser alrededor de 2,000, 3,000 millones, y la juez hoy confirmó eso después de un proceso largo. Pero ¿eso qué significa en términos del consumidor? ¿Esto quiere decir que yo voy a pagar menos por el kilovatio hora o voy a seguir pagando lo mismo? Debido a que el gobierno de Puerto Rico no ha atendido las pensiones de los empleados públicos que laboran en la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta de Supervisión Fiscal quiere imponer un cargo de 2.4 centavos en la factura de todos los consumidores, la mayoría de los consumidores, encima de este cargo legado, ¿no?, que es lo que se está hablando hoy. Pero si la deuda va a bajar en un 75%. No, la deuda a largo plazo de los bonistas no asegurados, ahí no se incluye la deuda del sistema de retiro, que es de 4.700 millones de dólares. Y eso, mira, este recorte hace que el pago normal de los consumidores, a base de la estructura propuesta por la Junta de Supervisión Fiscal, que exime a 40% y un 60% se lleva la carga completa, pues ese 60% pagaría un estimado alrededor de 1.7 centavos. Si se divide entre todos los consumidores, que es lo que yo he planteado, se pagaría alrededor de 1 centavo, que eso es manejable. Pero a eso, ese 1.7, que es lo que está planteado hoy, porque el cargo sería el 60% de las personas, ¿no?, de los clientes, le suma los 2.4 centavos, estarías hablando en un 20% de aumento en lugar de un 30% originalmente planteado. O sea que el gran gravamen aquí siguen siendo los 4.700 millones de la deuda del sistema. Correcto, porque no se atendió. Más allá de no solamente los 2.3 de la juez Laura Swain hoy, sino que la Junta había dicho el viernes 2.5 millones. Que es compatible con la decisión de hoy. Compatible, totalmente compatible, porque los 2.3 están dentro de 2.5. Y puede ser que suba algo más o menos. El plan fiscal se va a someter finalmente el 14 de julio. Sí que hay que estar pendiente. Pero ahora mismo, con esta decisión de hoy, sin haber trabajado los 2.4 centavos, tenemos un aumento de un 20%. Y esto es bien fácil de atender, porque aquí se ha querido victimizar a los empleados públicos. Y esto ha sido una negligencia, una falta de acción del gobierno. Y déjame explicarte. De los 2.300 millones de dólares que se va a emitir deuda para pagarle a todos los acreedores, al sistema de retiro le toca actualmente 0.
Si de ahí se sacan 300 millones y el gobierno coge 500 millones más de este presupuesto agigantado balón que tenemos de 13.000 millones con sobrante todos los años, se añaden 500 millones, los directivos del sistema de retiro han expresado que con 800 millones, que es la suma de 300 más 500, ellos podrían echar a correr el sistema de retiro sin necesidad de este aumento de este 2.4 centavos. Pero lo que es cierto es que de todos modos el consumidor está fastidiado. Por eso es importante todo el mundo ir a la marcha el miércoles a las 4 de la tarde frente al Capitolio, porque ahora la Junta de Supervisión Fiscal y la juez hicieron su trabajo. Le toca a la legislatura y al gobernador hacer el suyo, que es atender la deuda del sistema de retiro de los empleados. Senador Tomás Rivera Schatz, lo veo usted pensativo. No, el gobernador de Puerto Rico ha dicho que hay otras opciones. El amigo Torres Placa tiene unos planteamientos. Contrario a todos los pronósticos que se estaban haciendo del ajuste de la deuda, pues se recortó, ¿verdad?, sustancialmente la deuda, queda pendiente el asunto de las pensiones. Así que esperemos el 14 de julio a ver, ¿verdad?, dónde queda esto, ¿verdad?, para saber si en efecto va a haber un cargo de esa cantidad o menos o ningún cargo. Y me parece que lo que corresponde es aguardar a ese momento. Alex. En el caso de estos 2.3 billones de dólares, el gobierno, los últimos mensajes que hemos escuchado respecto a recaudos es que han excedido los recaudos que habían vislumbrado. ¿Pudieran destinarse todos los excesos en recaudos a pagar esta deuda y así en ese aspecto no tener que cargarle al pueblo esa deuda en la factura? Mi planteamiento es que por lo menos se atiendan las pensiones. Quizás no los 2.300 millones, pero que se saquen una buena cantidad de esos fondos para atender las pensiones y descartar ese aumento de los 2.4 centavos. O sea que esos excesos usted los destinaría más al del plan de retiro de la autoridad. Bueno, a crear unos fondos, porque para esos fines, de lo contrario, la propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal es subirle la luz a todos los consumidores, a todos los que estamos aquí. La propuesta de la Junta de Control Fiscal era quitar el bono, era recortar las pensiones de los jubilados y no ocurrió. Todos los pronósticos eran de que iba a ser diferente el resultado, así que yo sugiero que se aguarde al 14 de julio para entonces examinar dónde está. La legislatura ha estado consistentemente procurando proteger las pensionados, el bono de Navidad, así que todas las delegaciones, así que no anticipo, ¿verdad?, ese panorama tan pesimista, pero ya veremos. Dentro de las circunstancias, bueno, obviamente es un respiro y por lo menos la jueza me parece que primero tomó una decisión bien rápido en ese sentido, y en segundo lugar es importante, y un poco en la línea que dice el expresidente del Senado, lo importante es que no se toquen las pensiones también de los retirados de la autoridad, que eso también ha sido la política pública para el resto del gobierno, y eso me parece que es importante. Sobre cuál va a ser finalmente esa tarifa a pagar o ese %, indudablemente hay que esperar a julio. Y lo que requiera por parte del gobierno y la Asamblea Legislativa, pues por supuesto que es una responsabilidad que hay que asumir lo antes posible. María de Lourdes. Yo creo que no deja de ser un panorama sombrío en la medida en que la gente sienta la amenaza de un aumento al costo de energía con las repercusiones que eso tiene en todo el escenario económico del país. Creo que el tema de las pensiones es fundamental, no solamente porque se trata evidentemente de un descuido, una falta de responsabilidad del Estado hacia sus trabajadores y trabajadoras, sino porque evidentemente se ha querido crear un estado de animosidad hacia los trabajadores diciendo, no, te vamos a aumentar la luz porque es que esa gente quiere cobrar su retiro, ¿no? Generando, me parece a mí, una discordia totalmente innecesaria. Quedan otros elementos dentro del plan de ajuste, la necesidad de capital, de dinero para mejoras de capital, las expectativas sobre energía solar que con toda probabilidad no van a acercarse a lo que se ha querido proyectar, así que creo que todavía no podemos estar aliviados con el tema. Pero yo puedo concurrir con todos los planteamientos aquí hechos por todos los panelistas, sin embargo, de la misma manera que los consumidores de forma masiva fueron al tribunal a presentar mociones por derecho propio, que eso tuvo un efecto en la decisión de la Junta de Supervisión Fiscal. Tiene que haber una expresión de pueblo significativa, masiva, este próximo miércoles, y lo digo, 4 de la tarde frente al Capitolio, para que se mueva. Mira, eso lo ve la juez, eso lo ve la Junta de Supervisión Fiscal, eso lo ve todo el mundo. Es importante esa manifestación masiva de pueblo para que se vea que en Puerto Rico, para que la industria, el comercio y Puerto Rico será un lugar
bueno para vivir, tiene que tener costo energético sostenible. Bueno, Denis tiene una última pregunta. Bueno, lo que pasa es que yo no creo que aquí el pueblo de Puerto Rico, el consumidor, esté echándole la culpa a un pensionado o a un retirado. Yo creo que aquí el pueblo de Puerto Rico está extremadamente claro que esto es culpa del gobierno y culpa de cómo se manejó la corporación. ¿Cómo se evita esto? Esa es la pregunta. Bueno, y al final... ¿Cómo se evita que vuelva a ocurrir? Y al final no lo pagan todos los consumidores de la Autoridad de Energía Eléctrica, solamente lo paga un 60%, un 60%. Se exime un 40% y no se provee fondos para que se exime. O sea, que el plan también tiene un error estructural importante que hay que corregir. ¿Ustedes los partidos apoyan la marcha? El Partido Independentista ya se ha sumado a la convocatoria. Estaremos allí el miércoles desde las 4 de la tarde. Cuando hubo el plan de ajuste del gobierno, de la deuda del gobierno de Puerto Rico, se aprobó con 14 votos en el Senado, 6 del Partido Popular y 8 del Partido Nuevo Progresista, y así se protegieron las pensiones de los trabajadores del gobierno de Puerto Rico. Todos los demás senadores le votaron en contra. Así que nosotros tenemos la autoridad moral para decir que vamos a proteger las pensiones. ¿Pero apoyan la marcha, sí o no? No, la marcha, nosotros es inconsecuente la marcha, ¿verdad? La marcha es una expresión, pero los legisladores no participamos de eso. Nosotros nos toca pero pueden decir si la apoyan o no. No, yo no me expreso sobre la marcha. Indudablemente el Partido Popular ha apoyado la marcha y sus líderes están obviamente en libertad de asistir. Ok, bueno, con esto terminamos este tema. Tenemos muchos más. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Pasen una linda tarde. Vamos ahora de inmediato con Kimberly. Gracias, Sid. María, escuche bien, Elizabeth Torres tendrá que devolver el dinero que le pagaron como delegada congresional. Luis Dávila de la oficina de PRAFA está aquí para darnos todos los detalles y eso será al regreso. Las candidaturas de Proyecto Dignidad se abren, habrá cambio de mando y se complica el panorama para el boxeador Félix Verdejo y usted se entera solamente aquí en Jugando Pelota Dura cuando regresemos de la pausa. De regreso a Jugando Pelota Dura, hoy otra de las decisiones controversiales quizás desde ese punto de vista en el tribunal ha sido la que ordenaba la destitución de Elizabeth Torres como delegada congresional por la estadidad. La decisión fue hecha por el juez Anthony Cuevas Ramos. Vamos a escuchar la reacción que tuvo la señora Elizabeth Torres para luego reaccionar a ella. El Partido Demócrata de Puerto Rico o el ala demócrata dentro del PNP comenzó a pedir mi destitución. 2 meses yo llevaba, porque no le gustaba que yo me envolviese en asuntos que son la esencia de quien yo soy, de mover el ala conservadora estadista, no el ala demócrata, porque si Puerto Rico se convierte en un territorio liberal, como yo veo que están haciendo muy bien, pues entonces yo no quiero la estadidad para Puerto Rico, porque lo menos que yo quisiera es que los demócratas tengan aquí 2 sillas en el Senado. El gobernador no le importa lo que usted piense como conservador, es una guerra económica contra los conservadores, o sea, mucho dinero para destruir todo el conservadurismo en la isla de Puerto Rico, y yo soy la voz conservadora más fuerte, la que más se escucha dentro de Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, y yo soy la persona a la que le quieren cortar la cabeza, como le están haciendo al presidente Donald Trump. Le doy el primer turno al senador Tomás Rivera Schatz. La pregunta es... La pregunta es, ella es la voz más fuerte que tiene la estadidad en Puerto Rico. Bueno, las opiniones son libres. ¿Le quieren cortar la cabeza como a Tomás, a Trump? Las opiniones son libres y los hechos son sagrados. Ella enfrentó un proceso en el tribunal. Originalmente el juez entendía que era una cuestión política y no quiso intervenir. Luego se recurrió y entonces ordenaron al juez a continuar con los procedimientos, con la terminación que hay. Presumo que recurrirá. Cada cual puede autoproclamarse con el título que quiera, ¿verdad? Aquí eso en la democracia pues es permisible. Y me parece que también dijo que consideraba aspirar, etcétera. Pues muy bien que lo haga, ¿verdad? Muy bien que lo haga. Todo el mundo tiene derecho a expresarse y a aspirar a cualquier cargo. Ya veremos lo que ocurre. Colbert. Este es el último capítulo de esta novela que desde que se aprobó la ley, que está la ley 167 del 2020, todas las semanas, todos los meses hay una controversia diferente, peleas internas. Entonces se supone que estos delegados iban a luchar por la estadidad y están todos envueltos en diferentes controversias que no han cesado. Esta persona, esta delegada, que ahora el PNP la rechaza, fue la que, mi recuerdo es que fue la que más votos sacó, dicho sea de paso. Y en segundo lugar, la realidad es, y respectivo de las diferencias que uno pueda tener o las cosas creativas que ella a veces expresa, la realidad es que cuando ella inició unos señalamientos contra el gobernador Pedro Pierluisi, ahí empezó la ofensiva contra ella. Por supuesto, ella tendrá que ir al tribunal
continuar el proceso de revisión que tiene derecho, pero lo interesante también es que si se declarara finalmente vacante ese asiento, la ley dispone una elección especial abierta a los electores, porque esto no es un puesto de un partido político, y será bien interesante ver qué puede ocurrir en una elección especial para un asiento, no solamente que creen hasta allá, sabes si hasta detractores pudiesen crear candidaturas en ese aspecto. Senadora. La sentencia del juez Anthony Cuevas concede la destitución que pide el Estado a partir de un criterio objetivo bien sencillo, que no sometía los informes que tenía que someter según dispone la ley. Pero la pregunta que hay que hacerse todos ellos y ellas, esos $90,000 que se echan al bolsillo en salario, más los $30,000 en gastos que se devuelven, todo eso del presupuesto de PRAFA, realmente, ¿dónde es que está la ganancia del país en ese ejercicio? ¿Cuánto han adelantado en el proceso de descolonización de Puerto Rico para la causa en que ellos creen? Al menos, no, absolutamente nada. Ha demostrado ser un ejercicio fútil, carísimo y básicamente el gran papelón colectivo de la delegación. Vamos a llamar ahora que nos acompañe al licenciado Luis Dávila Perna, quien es la persona, director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, PRAFA, que es la persona y la organización que tiene a su cargo el velar por la transparencia, pureza de los trabajos que realizan los delegados en Washington. ¿Qué pasa una vez se ha emitido esta decisión, aunque sí sabemos que puede apelar, pero qué pasa ahora? No, la realidad es que hasta este momento yo había querido ser, ¿verdad?, deferente al proceso judicial, pero ya hoy cambia el escenario, ¿verdad? Tenemos una sentencia dictada por un juez que dirimió una prueba y determinó que la delegada queda destituida de su cargo. ¿Y usted no le va a volver a pagar? Por esa razón, como jefe de agencia y custodio de los fondos públicos que en ella obran, he impartido instrucciones en el día de hoy para suspender cualquier tipo de pago de salario o de reembolso a la ex delegada Torres. ¿Ustedes le habían pagado a ella todos los salarios y todos los reembolsos hasta el día de hoy? Hasta el momento, así lo mandataba la ley y así nosotros cumplimos. Y eso no, dame un segundo, eso no afecta en nada que ella vaya a apelar la decisión y entonces ustedes tengan que seguir pagándoles a ella hasta que no haya una decisión final y firme del tribunal, así llega al Tribunal Supremo. Ella, como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a ir al tribunal, pero lo cierto es que hoy un juez determinó que ella, en su función como delegada congresional, queda destituida y partiendo de esa premisa, a mí se me imposibilita poder pagarle un salario o, ¿verdad?, desembolsar fondos públicos para una persona que está destituida. Uno de los grandes issues de la sentencia dice, la ley no establece claramente los deberes de los delegados ante el Congreso de los Estados Unidos. Hay un issue de funciones versus deberes. Le pregunto a usted como director de oficina de PRAFA, ¿cómo se va a subsanar de ahora en adelante que la ley no establezca claramente los deberes a los delegados específicos, porque eso va a seguir siendo la piedra en el zapato? Bueno, lo que ocurre es que el tribunal, cuando resuelve el caso, no entra a dirimir si las gestiones fueron efectivas o no, o fueron suficientes, sino que concluye que, particularmente en el tercer informe que presentó la ex delegada Torres, encontró que no había ningún tipo de gestión, o sea, que no había incluido nada, inclusive que ella en ese informe anunció que iba a dar un informe posterior en el que enumeraría, ¿verdad?, las gestiones que había realizado en esos 3 meses y nunca lo hizo. Y al estar ausente de esa prueba, pues el tribunal dictó sentencia en su contra. Bueno, tenemos vía Skype al abogado de Elizabeth Torres, Michael Corona, para poder hablar con él en términos de cuál va a ser la acción a tomarse en los próximos días. Y ya usted escuchó lo que dijo el licenciado Pernas, el director de la Administración de Asuntos Federales, PRAFA, de que ya no le van a pagar ni un centavo de su sueldo. ¿Me escucha? Sí, le escucho. ¿Me escuchan? Sí, yo le escucho. Adelante. Sí, déjame empezar por lo que ha estado aquí el licenciado Dávila Perna. En primer lugar, AFA no tiene absolutamente nada que ver en la ley, ni se le menciona. Yo no sé de dónde él saca que él tiene autoridad para fiscalizar fondos que la ley no le da. Eso es lo primero. Lo segundo, aparentemente el licenciado Dávila Pernas quizás no estudió leyes como estudié yo, pero las sentencias que valen son las que son finales y firmes. Y el mejor ejemplo de todos es el caso de Casellas con el jurado unánime. Una sentencia que no es final y firme no puede ser implantada. Parece que el licenciado Dávila Pernas, en su afán de
inyectar el elemento político, se olvida de una doctrina que es legal, básicamente. En tercer lugar, quiero indicar que, contrario a lo que dijo una deponente, no sé quién es la persona porque no la vi, los informes están rendidos. La defensa ha rendido 7 informes y el juez examinó 3 de ellos. No le gustó uno de ellos y por eso pero yo quiero dejar claro que aquí no hubo contestación a la demanda, aquí no hubo descubrimiento de pruebas, aquí yo no contrainterrogué ni interrogué un solo testigo, aquí no hubo un juicio, aquí se destituyó sumariamente a base del juez leer los 3 informes. Y me parece a mí que eso dista mucho de ser un proceso que cumple con el debido proceso de ley. Usted está tratando de destituir o de crear institución de una funcionaria que sacó 64,000 votos. Y los votantes que ejercieron su voto a favor de ella no tienen ningún derecho. Bueno, pero hay una orden del tribunal. Hay una orden del tribunal que es clara. Una sentencia. Una sentencia del tribunal. Hay una sentencia. La sentencia del tribunal no es tan clara, porque fíjese que ella da una declaración jurada en nuestra oposición a que se dictara sentencia sumaria y no aparece más que una mención que dio una declaración jurada. No entra contenido de la declaración jurada. Y repito, para usted instituir un funcionario electo, usted tiene que llevar a cabo el debido proceso de ley. Y eso incluye poder defenderse, poder pasar pruebas y todo lo otro. Ahora, si esto es el precedente que se quiere hacer, pues que tengan mucho cuidado todos los funcionarios electos, porque se va a celebrar un juicio sumario, que es contrario a derecho, para que un juez lea 3 informes y diga que no le gusta uno, y por ese un informe decrete destitución. Yo espero que no sea el Estado de Derecho en Puerto Rico actual. Licenciado, aquí se encuentra obviamente Luis Dávila Perna, el licenciado Luis Dávila Perna, y quiero que reaccione a lo que usted acaba de decir en términos de que él no tiene el poder para suspender a la delegada Elizabeth Torres. Adelante. Bueno, lo primero, no voy a entrar, ¿verdad?, en dime y diretes con el licenciado. Yo sí soy abogado, estudié Derecho, me gradué con honores y llevo ejerciendo por más de 10 años. Y la ley es clara, el dictamen es clarísimo. Quedó destituida de sus funciones. La ley dice que el salario se paga de PRAFA. Yo soy jefe de esa agencia, soy custodio de los fondos públicos que obran en esa agencia y por ende yo no tengo el poder. Aunque yo quisiera ir en contra del dictamen, no lo puedo hacer, no tengo el poder de pagarle ese salario. Así es que fue una sentencia sumaria lo que se hizo y de hecho el tribunal determinó que la oposición a esa sentencia sumaria ni siquiera presentó pruebas que controvertiera los hechos incontrovertibles que finalmente declararon destituida a la exdelegada. Licenciado Tomás Rivera Schatz, ¿cuándo el PNP va a desistir de malgastar fondos del pueblo en experimentos como este, a nombre de la estadidad? Pues si tú tienes un prejuicio con el PNP y con la estadidad, pues eso es un malgasto de fondos públicos. Pero eso es un prejuicio que tienes tú, ¿verdad? Yo creo que mucha gente piensa así. No te equivocas. El 53% de los puertorriqueños votó por la estadidad. ¿Qué es lo más que le ha llamado la atención del desempeño de estos delegados? Pero que lo haya te equivocas deslumbrado. Cuando dices que es un mal gasto, te equivocas cuando dices que la mayoría, porque la mayoría votó 53% por la estadidad. Primero. Segundo, precisamente fue el gobierno del PNP quien llevó a esta persona al tribunal para destituirla. Así que, como ha ocurrido con alcaldes, como ha ocurrido con legisladores, como ha ocurrido con otras personas que fallan, así que no me vengas con la premisa de que cuando el PNP se va a cansar, porque el PNP no se cansa de defender la causa de la estadidad, porque es la causa justa por la cual se fundó mi partido. ¿Cuánto ha avanzado la estadidad? ¿Perdón? ¿Cuánto ha avanzado la estadidad? Ha avanzado mucho, somos el 53%. Ha avanzado muchísimo. ¿Con estos delegados? Pues... Creo que no tiene respuesta. Perdona, sí, tengo respuesta. Parece que no tiene respuesta. Tengo respuesta. Lo que pasa es que tú tienes prejuicio, yo tengo respuesta. Tú no crees en la estadidad, eso es tu problema. La estadidad ha avanzado, ha ganado los plebiscitos, es una consulta constante. La independencia también ha estado luchando por tantos años y no ha ganado un plebiscito. Así que es relativo lo que tú quieras pensar si se avanzó o no, pero es incuestionable que el pueblo de Puerto Rico mayoritariamente, ampliamente y reiteradamente ha votado por la estadidad. Pero, senador, quizá lo que el compañero quiere es, ¿verdad? No representa, a mi juicio, un prejuicio. Yo creo que lo que representa es una conclusión que ha tenido el pueblo puertorriqueño en el Por eso, pero es que tú no puedes pensar ni por él ni por el pueblo de Puerto Rico. No, pero yo soy parte del pueblo. El pueblo de Puerto Rico votó, así que ni tú ni él pueden pensar por el pueblo de Puerto Rico. No, claro que no, y esa es
es mi propósito. Pues entonces, ¿verdad? Yo estoy contestando conforme o sea, a lo que el PNP no metió la pata con esta legislación. Pero es que, de nuevo, el pueblo de Puerto Rico votó amplia y mayoritariamente. Pero no votó por esta legislación. Y votó por estas personas, fueron electos por el pueblo de Puerto Rico. Esto fue lo mejor que pudo elegir el PNP. Bueno, tenemos tú puedes tener la opinión que tú quieras. Votaron, fueron electos y el 53% del pueblo de Puerto Rico, todo eso ha avanzado en la estadidad. Nos vamos a una pausa. Gracias, licenciado. Muchas gracias, un placer. Pena, gracias por estar con nosotros. Bueno. Vamos a pasar con Kimberly. Cuando regresemos, retomamos el tema. Las redes están que pelan. De hecho, usted evaluó a través de la encuesta Claro a Elizabeth Torres, en la que preguntamos, ¿cree justa la destitución de Elizabeth Torres como delegada congresional? Sí incumplía, votó un 44%. No, hacía su trabajo, un 56%. Gracias por participar a todos. Además, al regreso, los jueces y fiscales exigen un aumento de salario en medio del revuelo que hay en los tribunales y a juicio Mariana Nogales por los cargos en su contra, mientras el FEI dice que va en alzada. ¿De qué se trata? Le decimos, pero antes, paso contigo, Margarita. Y ya de regreso a Jugando Pelota Dura y continuamos con el tema relacionado a una reacción por parte de Colbert Toro y de María de Lourdes sobre si es o no una pérdida de dinero esto de los cabilderos los cabilderos que obviamente en el Congreso por el PNP. Bueno, el mejor jurado es el pueblo. Aquí llevan meses pagándole a estas personas, supuestamente para adelantar la estadidad. Todos sabemos qué ha ocurrido con el proyecto. De hecho, ahora está la mayoría republicana en la Cámara, ya han señalado que ese proyecto ni siquiera se va a considerar. Así es que los hechos están ahí. Me parece importante es que, más allá del fracaso que evidentemente ha tenido esta ley y esos delegados, es que lo que pone sobre la mesa es que han necesitado no solamente una comisionada residente, un gobernador y las delegaciones, es que también han tenido que tener estas 6 personas, que ahora van a ser 5, empujando la estadidad, y la respuesta ha sido la misma, que no se va a conceder el proyecto, no se va a aprobar, y que esta ley, que aparentemente termina a final de este cuatrenio, pues cerraría este capítulo de este despilfarro de fondos que no ha tenido ningún resultado para los estadistas ni para el gobierno del Partido Nuevo Progresista, y es lo que hemos señalado desde el principio, que esta ley era totalmente innecesaria e inoficiosa. María de Lourdes. Y trató de derogarse en 2 ocasiones durante este cuatrenio sin éxito. Aquí nadie está cuestionando cuántos votos sacó de la estadidad o una delegada. Esos son hechos que son incuestionables, ¿no? Aquí de lo que se trata es cuánto ha avanzado el país en la discusión del tema de la descolonización gracias a la gestión de esas personas pagadas tan generosamente con fondos públicos. ¿Y qué hemos visto en estos 2 años y tantos del cuatrenio? Bueno, 2 medidas que nada tienen que ver, 2 medidas iniciadas en el Congreso que nada tienen que ver con la gestión de los delegados y delegadas y que tampoco han llegado a ninguna parte, como no va a llegar a ninguna parte ningún otro esfuerzo que sea de un solo sector, excluyendo a los demás, solamente en la medida en que encontremos un consenso mínimo de todos los espacios políticos, de todas las propuestas de estatus, y creemos una auténtica crisis en el Congreso. Solamente en esa medida es que el tema del estatus se va a adelantar. Cualquier otra iniciativa es una pérdida de tiempo y es una ilusión absurda que se le trata de vender al país. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar sobre ya la sección que prácticamente concluye, y concluyó en términos de discusión, pero todavía quedan unos cuantos días para que oficialmente concluya. ¿Qué pasó con el proyecto de la reforma electoral? ¿Dónde quedó? La reforma electoral está en comité de conferencia, está vivo, como decimos, y se está esperando por los textos que el presidente del Partido Popular, el representante Jesús Manuel Ortiz, había anunciado que iban a estar trabajando por el Partido Popular con los demás partidos. Yo no he visto por lo menos el contenido de los mismos. Sí está en comité de conferencia, así que tienen hasta el día 30 para someterlo, para si se va a aprobar o no. Está vivo, pero una cosa es que esté vivo y otra cosa es que tenga posibilidades de que se pueda aprobar. ¿Cuál es la situación en este momento? Dependiendo del contenido. Si el contenido cambia dramáticamente las áreas en donde se habían adelantado, por lo menos en las 2 delegaciones principales, y el gobernador no accede a firmar unas enmiendas de esa naturaleza, pues las posibilidades son 0, porque aún sumando, el Partido Popular con todas las demás delegaciones no tiene las 2/3 partes para pasar por encima del veto del gobernador. O sea, que el proyecto de reforma es inoficioso. Son remotas las posibilidades. Pero sobre el asunto electoral está las enmiendas englobadas del código, pero había uno que otro proyecto también atendiendo a asuntos muy particulares
que quizás esos tengan alguna oportunidad, ¿verdad? Porque cruzaron, ¿verdad? Y habría que ver si en los comités de conferencia hay el ánimo, no para atender el grupo grande de las enmiendas, sino algún proyecto en particular o singular, ¿verdad? Pero eso, en esencia, pues está por verse de aquí hasta el 30, que son los informes de conferencia. Lo que hemos visto es cómo el Partido Popular se disparó en el pie con el tema electoral por no haber comenzado a principios de cuatrienio y de buena fe una discusión amplia que incluyera a todos los sectores sobre el tema electoral. Mira dónde están ahora. O tratar de negociar a última hora, lo que quedan son 4 días de sesión, o se tienen que quedar con el código electoral que tanto cacarearon que iban a derogar tan pronto asumieran la mayoría parlamentaria. Esa es la situación en que la ha colocado el Partido Popular a su propia institución y al pueblo de Puerto Rico, sometido a un código que generó todas las cosas que sabemos. Lo que sí derrotaron fue la reforma contributiva y fue con votos del Partido Popular también. Sí. La versión que se envió de la Cámara no tuvo los votos necesarios. Eso no quiere decir que no se va a aprobar una reforma contributiva en este cuatrenio, quiere decir que lo que se envió en este momento no tenía los votos en el Senado. Y corrijo a la distinguida senadora, el Partido Popular, la primera reunión sobre reforma electoral fue con los comisionados del Partido Independentista Puertorriqueño, quienes dijeron que no iban a someter enmiendas al proyecto. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar en los próximos días. Todavía quedan unos cuantos días para que finalmente y formalmente culmine la sesión. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Y pasamos con Kimberly. Gracias, Ida. Al regreso, familiares de Keishla abandonan sala tras espeluznantes imágenes del asesinato y te decimos todo lo que aconteció en el juicio. Además, nuestro campeón está llegando a la meta y te daremos detalles exclusivos de la salud de nuestro querido Ferdinand. Te enteras solo aquí en Jugando Pelota Dura.